Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales hoy martes. Bien, espero que hayan tenido un buen día, que estén abrigados, ya desayunados y listos para la actividad del día de hoy. Pero antes nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Dios a través de la oración. Dios creador, en la grandeza de tu creación estás presente. Cuando amanece y escucho el canto de los pajaritos, estás presente. Cuando veo salir el sol, la luna o las estrellas, estás presente. Y al ver mi familia, estás presente. En todo, estás presente tú, y a través de tus obras nos muestras cuánto es tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos el título de nuestra actividad. Reconoce la información explícita del texto leído. ¿Qué será una información explícita? Para ello, vamos a tener nuestro propósito: encontrar información que aparece de manera literal, explícita, y otra que podemos deducir u obtener como conclusión implícita. ¿Qué nos querrá decir? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, Juan tiene 2 manzanas y comparte una con su amigo Pedro. La pregunta sería, ¿cuántas manzanas tiene Juan? Muy bien, 2, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el texto, eso es lo que te he dicho. Entonces, eso es explícito, de manera literal, ¿no? Que lo vas a encontrar la información o la respuesta dentro del texto. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el valor que está practicando Juan? ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he mencionado? ¿Te lo menciona el texto? No, ¿verdad? Entonces, esa información que vamos a deducir o obtener como conclusión es una información implícita, ¿no? Es una información, un dato que no está escrito, ¿no? O no se ha dicho verbalmente, sino que se da a entender. Muy bien, para ello vamos a ver el análisis. Dice, ¿sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Que dice que lo vas a encontrar ahí textualmente, escrito. Es la información literal, ¿no? Hemos venido hablando de eso ya en las diferentes actividades. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y el por qué, ¿no? En otras palabras, es información que vas a encontrar en el texto escrito. Muy bien, entonces atento a la lectura. Acuérdate que puedes releer, ¿no?, en casa o volver a ver el video. Texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto B. Leguía de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930, ¿no?, que fueron sus gobiernos. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras con Ecuador. Un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia, que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han determinado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año del 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador, ¿no? Acuérdate que las fronteras son los límites entre un país y otro. Muy bien, entonces ahí tenemos un pequeño texto, ¿no?, que da referencia a las fronteras del Perú con los países vecinos. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué se expone en el texto? Perfecto, los límites, ¿verdad?, con los demás países. ¿Y eso está en el texto? Sí, muy bien. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? ¿Cuándo gobernó Augusto B. Leguía? También está ahí, ¿verdad?, los años. ¿Dónde se han determinado de definir los límites con Chile? ¿Y cómo era la época
delimitación territorial, ¿no? Entonces, todo eso lo vas a encontrar directamente textualmente en el texto. ¿Te diste cuenta? Todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto. Por ello son explícitas o literales, ¿no? A esas 5 preguntas lo vas a encontrar tal cual en el texto está escrito. Muy bien. Ahora ten en cuenta esta conversación para desarrollar las siguientes preguntas. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Ten en cuenta la lectura, la conversación. ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? Es decir, no está escrito, no te lo dice. Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. ¿Será cierto? Vamos a ver. Dice, ahora marca las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María. Estoy muy cansada. Pero en el texto nos dice por qué. Eso vamos a comprender. Dice, ¿estudió toda la noche? Puede ser. ¿Tuvo una reunión familiar el día anterior? También. ¿Desea estar sola? Puede ser. ¿Saldrá con sus amigas si no quiere verlo? También. ¿Se irá a descansar? Muy bien. Entonces, ¿por qué estará cansada? ¿Nos dicen esa pequeña conversación? No, es algo que tú vas a deducir. Por eso es explícita, ¿no? Muy bien. Ahí vas a marcar nada más, ¿no? Pueden ser 2 o 3. Dice, reflexiona y responde. Del texto que hemos leído en el texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Escribe la información implícita que encuentres en las frases. Quiere decir información que no vas a encontrar que está escrito, sino lo que tú has entendido o lo que vas a comprender por estas 2 frases. Dice, podemos decir que el tema se cerró. ¿Qué quiere decir que el tema se cerró? ¿Qué entiendes por ello? Y ahí vas a poner 2 ideas de lo que tú entiendes o comprendes, ¿no? Por decir, podemos decir que el tema se cerró, concluyó. Y una época de mucha actividad. ¿Qué entiendes o qué comprendes por esa frase? Una época de mucha actividad, que había mucha guerra, muchos conflictos, ¿no? Tienes que volver a leer el texto para comprender qué nos quiere decir el autor, ¿no? Con esas 2 frases. Y vas a poner 2 ideas que tú comprendas. Muy bien, para ello vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? Muy bien, tampoco está en el texto, es lo que tú vas a entender, vas a deducir, no vas a pensar. ¿Por qué es una causa de conflicto territorial? A ver, un ejemplo más claro, tú con tu vecina, ¿no? Comparten la pared, cada uno tiene su pared. Eso es un conflicto territorial también. De repente al construir se pasó unos centímetros más y de repente tu mamá no quiere que se pase unos centímetros más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de un conflicto territorial? Que no se respetan los espacios, los territorios, podría ser. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Qué pasa cuando tu vecina pasa por tu casa? ¿O qué tal si pasara por tu patio? ¿Qué consecuencias tendría eso? Muy bien, se podrían pelear, ¿verdad? Los vecinos, las mamás. Entonces, en consecuencia de países, ¿qué pasaría si no se respetan los conflictos? ¿Qué pasa si otros países vienen a pescar dentro de las 200 millas peruanas? ¿O quieren tomarse otros territorios, invadir otros territorios? ¿Qué pasaría? Muy bien, ahí te dejo para que pienses. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? ¿Habrá sido bueno? ¿Habrá sido malo? ¿Habrá habido gastos, desacuerdos, peleas, guerras, muertes? ¿Qué habrá significado para nuestro país tener conflictos territoriales? O de repente también ayudó eso a unir más a los países, ¿no? Para cerrar esos conflictos, puede ser. Muy bien, después de haber
pensado y haber reconocido qué son informaciones explícitas e implícitas, ¿no? Vamos a ver qué se quiere decir literal e inferencial, ¿no? Vamos a reflexionar. ¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿A reconocer información explícita, implícita? Puede ser. ¿Para qué te sirve la información que obtuviste? ¿Para realizar un mejor análisis de los diferentes textos? Puede ser. ¿Comprender qué es una información explícita? ¿Para poder desarrollar próximas actividades? Entonces, ¿para qué crees que te sirve esa información? De repente para poder comprender mejor un texto y saber cómo reconocer las informaciones, para tener un mejor análisis de las lecturas, también. Muy bien, entonces vas a compartir con tu familia sobre lo aprendido, ¿no? Muy bien, y vas a escribir en tu cuaderno qué significa para ti el Perú es un país de todas las sangres, ¿no? Eso es implícito, lo que tú entiendes, comprendes, deduces. ¿Qué te da a pensar? ¿Qué se tiene en la mente cuando te dicen el Perú es un país de todas las sangres? Entonces, eso de ahí lo escribes en tu cuaderno. Muy bien, entonces dice, durante la época escolar tienes que leer diversos tipos de textos, no sale solamente cuentos. Ahora, cuando revises las diversas fuentes que realizas tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores, ¿no? Un mejor análisis del texto. Para ello nos vamos a evaluar. Ahí tienes 4 ítems y vas a marcar si lo lograste, si crees que estás en proceso o todavía necesitas ayuda para comprender cada uno de esos ítems. Nos estamos reencontrando. Tengan una buena mañana. Chau, chau, chau.